¿qué tal amigos? Soy Ángel Cerro de X0 con número. Tranquila, mujer. Este lugar es un cerro sagrado y apacible. Aquí nacerá nuestro hijo. Él será bendecido por los grandes señores. Cada hijo que nazca tendrá un banquete especial que ofrecer en honor a mi señor Tezcatlipoca. Yo tengo un mal presentimiento. Por favor, ve a buscar ayuda. Que ya está por nacer este Pipiltzin. Teman príncipes, porque ya no hay cantos ni rezos, solo dolor y angustia. Y el día de hoy en esta sección del Trago Coqueto pues venimos con una puesta en escena que se va a generar en este mes de abril y vamos a presentar al elenco que nos van a platicar un poco de todo esto que se está generando. Ahorita nos vamos a ir por el trago después de la entrevista porque pues bueno, por ahí tenemos unos datos interesantes y preséntense por favor. Claro que sí, mi nombre es Gabriela Fuentes Alquicira, soy la directora ejecutiva de la compañía teatral Gabinete. Buenas tardes, soy Manuel Ruiz, director de la compañía Gabinete Teatro. Buenas tardes, soy Ramiro Ramírez, músico y en esta ocasión estoy acompañando la obra. Muy bien, ese es parte del elenco porque bueno, hay una cantidad considerable de elencos, es lo que vamos ahorita a preguntar. Y a ver, Gaby, cuéntame, en primera, ¿cuántos actores en el elenco hay y entre elenco y staff? Claro. Muchas gracias, Ángel. Pues mira, te platico. En esta obra que se llama Tlaloc entre mitos y leyendas, están participando 9 actores y 4 bailarines o danzantes. Y aparte pues tenemos al maestro Ramiro Ramírez Duarte, que es músico y que tiene una trayectoria impresionante. El maestro pues trabajó muchos años con el grupo Tribu y ahora pues nos presenta su proyecto solista. Pero en general pues somos 15 personas ejecutando esta actividad, porque pues también tenemos al staff que también pues es considerado parte de la compañía. Estamos hablando ya con el staff y todo, unas 20 personas involucradas. Ok, y bueno, empezando esto en las redes sociales, por favor. Sí, las redes sociales, pues tenemos el Instagram de Tlaloc entre mitos y leyendas, tenemos también el TikTok que está pues a mi nombre como Gabriela Fuentes Alquicira o también entre mitos y leyendas, y tenemos también obviamente la red que ahorita nos está dando un live, que es la de Facebook, que es también Tlaloc entre mitos y leyendas. Muy bien. Empezando a adentrarnos un poco más a esta cuestión de esta obra de teatro, antes de pues que nos digas qué es lo que pasa con esta puesta en escena, ¿cómo surge esta historia y cómo se monta? Bien, pues esta historia surge en un Tlalocan que también se ubica aquí en Xochimilco, investigando sobre algunos códices que se encontraron aquí en el acervo histórico. Encontramos que Xochimilco tenía 3 grandes señoríos y estos señoríos pues se dedicaban precisamente a adorar al dios Tlaloc. Entonces, en pedimento por los pescadores y cultivadores de Xochimilco, nos comentaban que quisieran tener una historia en la que se narrara cómo se le honraba o cómo se le pedía a Tlaloc para que lloviera. Entonces, pensando en esa historia y en un poco más también enfocados a las historias que ellos mismos vivieron cuando niños o que sus abuelos les contaron, es que hicimos esta creación o esta recreación de Tlaloc entre mitos y leyendas, ¿no? En donde pues estamos hablando no nada más de cómo le pedían al dios Tlaloc o a la dualidad de que es la madre tierra,
pedirle que les diera lluvia o fertilidad, sino que también hay anécdotas, ¿no? Hay anécdotas donde se escuchan las voces de las personas que habitaron aquí en Xochimilco, que ese también es un plus que le damos porque los personajes no son unipersonales, o sea, hay muchísima variedad y variante, por decirlo así, porque también hablamos sobre la creación o la fundación de Xochimilco, cuando llegaron aquí las 7 tribus nahuatlacas, y también la creación del universo, que es desde donde parte toda esta historia. Okay. El director, siendo en esta puesta en escena, cuéntame cómo ha sido esta experiencia o cómo va a ser esta experiencia cuando vengan las personas a ver esta puesta en escena. Pues primero que nada, el atractivo son los canales, ¿no? Que se van a llevar una sorpresa, dar un pequeño paseo hacia donde va a ser la representación, que es en una chinampa, y de ahí el enfoque que se le va a dar, como ya decía nuestra compañera Gaby, es precisamente resaltar la tradición xochimilca, ¿no? Entonces, en esa cosmogonía, ir creando los pequeños fragmentos sin tanta verborrea de historia y eso, sino simplemente que fuera narrativa y corporal, porque hay una parte en la que nosotros mismos vamos a representar las tribus que van a ir llegando en esta narrativa hacia este lugar de ¿cómo se llama?, de ofrendar hacia Tlaloc, y de resaltar precisamente esa parte en donde se involucran muchos elementos. Me refiero a que hay pescadores, hay chinamperos, hay la tradición de resaltar esta parte que siempre es importante para todavía hasta esta fecha en nuestros tiempos, ¿no? Tanto esta distribución como de las plantas, como de las hortalizas, de todo este ecosistema que rodea. Entonces, en base a eso, pues la experiencia para mí es pues de regresar a nuestras raíces, ¿no? Y de seguir ofrendando nuestra energía y nuestras posibilidades como personas, y hacer conciencia sobre todo. Ok, ahora vamos a estar al parecer ambientándonos con instrumentos ancestrales prehispánicos, y dígame un poquito qué es lo que se va a mostrar en la cuestión de la musicalización. Bueno, la música es muy importante desde tiempos prehispánicos o periodos prehispánicos. La música, la danza, el teatro eran una sola actividad, y esta vez pues no va a ser diferente. Esta vez la música va a ser también parte muy importante, ya que son instrumentos propios de la mexicas, aztecas, mesoamericanos, que están hechos de materiales naturales como piedras, hueso, madera, semillas, y son los instrumentos que nos heredaron los antiguos mexicanos y que van a ser protagonistas también pues en esta experiencia visual de mitos entre mitos y chinampas. Y digamos, estos son parte de los instrumentos. Exactamente. Que tenemos. Son exactamente. conchas. Aquí tenemos caracoles, tenemos flautas, silbatos, teponaztlis, huehuetles, y bueno, me gustaría sonar un poco los instrumentos para que vayan entrando en ese baño, en ese ambiente del sonido, claro.
Muy bien, y aparte estos sonidos son hermosos porque por algo teníamos a nuestros ancestros, teníamos como una armonía, ¿no? Una armonía y de ahí se surge esa palabra de ser armónicos. Y cuéntame un poquito de esta introducción de la puesta en escena, por favor. Claro que sí, pues mira, justo como estás diciendo, la conexión con la tierra va de la mano de la danza y de la música. Entonces, algo importante que tenemos que resaltar es que la música que nos presenta el maestro, independientemente de que sea de origen autóctono y todo lo prehispánico que nos puede conectar con la tierra, él es un hombre orquesta, ¿no? Porque todo esto que tú ves lo va a tocar solo. Entonces, eso es un plus también que le vamos a dar a la obra. Y además de que en todo este trayecto o esta trayectoria, por decirlo así, vamos a poder ver una evolución. Vamos a ver desde que se forma el cosmos, llegan los Xochimilcas a fundar Xochimilco, válgame la redundancia, y después de eso llegamos al punto a donde está lo importante o lo que preserva todavía Xochimilco, que es la siembra, que son las chinampas, que son la forma en que se sigue cultivando aquí en Xochimilco, y sobre todo la parte importante también es que pues este es un espacio natural que sigue siendo parte de nuestra pues planeta Tierra, que todavía es un suelo de conservación y que además pues podemos decir que es como Xochimilcas estamos orgullosos de que todavía se mantengan las canoas y los acalis, las trajineras, y que todavía podamos tener este espacio natural en donde la gente puede pasear y disfrutar, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, para esto, en este lugar me están comentando que la salida va a ser en Michmani, un restaurante ecoturístico, el cual se presenta, está muy cercano en cuestión de la zona sur. Si ustedes alguna vez han venido aquí al embarcadero de Cuemanco, van a tener el acceso por Periférico Sur. Ahí ponen en el Google Maps, ahí le ponen embarcadero de Cuemanco o directamente Michmani, así como ahorita se los pongo ahí en la parte de abajo para que lo busquen. Y de esta manera van a poder embarcar, van a irse un trayecto en una canoa, una trajinera, y después de ahí ya se van a llegar a la locación que, como lo estaba comentando Gaby, es una chinampa. Esa es una parte tradicional de Xochimilco, porque hay unas puestas en escena que normalmente se hacen en noviembre, pero estamos prácticamente en primavera, algo diferente del cual no se ha explotado y el cual yo creo que podrían explotar más los de la demarcación. Y pues claramente pues con eso que dicen en la parte de atrás, como pueden observar, pues está la zona chinampera, la zona lacustre, en donde van a poder disfrutar de esta belleza de la naturaleza, ¿no? Dime fechas y horarios que se van a estar presentando, por favor. Claro que sí, vamos a estarnos presentando a partir del 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril. Las funciones son a las 7, hay que estar a las 6 de la tarde aquí en el Centro Ecoturístico Michmani, y pueden hacer reservaciones al 55 51 97 66 40 o a través de la página nos pueden escribir, les podemos dar datos. Además estamos regalando boletos para la premier el día 12 de abril. Si nos escriben y nos ponen la palabra boleto, nosotros les vamos a dar unas indicaciones para que puedan asistir. Y además me gustaría que conocieran al elenco, que conocieran a cada uno, si nos da la oportunidad de que cada uno se presente y que comente un poco sobre de la participación que tienen en esta obra. No quiero, no les vamos a dar espacio. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No es cierto. Pero dime los horarios nada más ahorita para aclarar nuevamente los horarios. Sí, los horarios son, hay que estar aquí a las 6 de la tarde o antes de las 6 de la tarde, porque embarcan a las 6:15 y a las 7 se presenta la obra. Okay. Va a ser en una chinampa. Se van a trasladar en una canoa y desde la canoa van a poder observar la obra. ¿Costo del boleto? Bueno, entrada general 300 pesos, pero con descuento a estudiantes, maestros y personas de la tercera edad. Y a los niños se les hace un descuento también especial. Grupos mayores de 10 personas, un descuento especial de 200 pesos. Y si acuden este viernes 14, es 2x1 en 400 pesos. 2x1. Así que te tienen para poder aventar el día que gusten y vengan y quieran estar aquí con nosotros. Es importante que nos manden mensaje para que podamos darle su folio, porque les estamos dando un boleto y pues podemos de esa manera saber que ustedes acuden. Ok, entonces ya escucharon, para que están las dos opciones. Una, que pueden tener un acceso gratuito porque vamos a hacer más dinámicas para que tengan su acceso. Dos, un costo accesible en donde van a tener
un paseo por las trajineras. Y tomen en cuenta que normalmente ahorita el costo que se tiene por hora en trajinera es de 600 pesos. Entonces, digamos un trayecto aproximado de 10 minutos, 10 y 10, 20 minutos, van a tener un acceso a 20 minutos más la puesta en escena, ¿no? Entonces, pues algo muy práctico, muy bueno y sobre todo, pues muy pues accesible, ¿no? Sí, además, además creo que no es la obra es muy ¿cómo se llama? No dura mucho, vamos. Es algo muy digerible, muy rápido y tenemos un aproximado de duración de la obra 1 hora. Y es para toda la familia. Y es para toda la familia y la experiencia que comenta aquí Ángel es esa, ¿no? La experiencia de ver una obra de teatro, una representación en una chinampa y un viaje por los canales, ¿no? Así un pequeño viaje. Es correcto. Y en cuestión de la musicalización, como ya nos mostraron un poquito, utilizando estas cuestiones prehispánicas, y ya escucharon, ¿no? O sea, muy padre, muy hermoso. Y pues ahora sí vamos a presentar parte del elenco para que se venga a ver. Ahora sí que llámalos para que vengan poco a poco. Sí. Primero vamos a llamar a nuestra narradora principal. Ella en la obra es conocida como Camazotl y su nombre es Elia Alfaro. Vamos a pedirle que se presente, por favor. ¿Y qué pasa la pista número 1? ¿No? Elia, por favor, acompáñanos. Aquí más Gracias. Elia, preséntate o bueno que A ver, Elia, hola. Nuevamente tu nombre, por favor. Yo me llamo Elia Angélica Alfaro Vidal. Ok, y tu participación entonces va a ser la narradora de esta historia. Sí, mi personaje se llama Camazotl. Ok. Pues sí, yo voy a narrar todo lo que va a ir pasando en esta obra de cómo van sucediendo la creación del universo y estas tribus nahuas que van llegando, ¿no? Y presagios, o sea, la verdad está muy, muy, muy interesante. Habla mucho de nuestra historia, quizás que yo creo que muchos desconocemos y pues los invito a que vengan, va a estar muy, muy bien. ¿Y cómo ves esta experiencia y esta invitación que te hicieron para esta puesta en escena? A mí me encantó, es algo que, bueno, para mí es nuevo, yo también desconocía muchas cosas, también me enfrenté a un personaje que pues nunca había hecho una deidad, ¿no? Que tiene que ver con el inframundo. Mi personaje tiene que ver con el sacrificio, autosacrificio. Entonces, okay, o sea, un tipo harakiri para los orientales. Casi. En este caso, autosacrificio aquí, ¿no? Exacto, tiene que ver con eso mi personaje, ¿no? En el sacrificio humano y los autosacrificios para poder tener una evolución. Ok, perfecto. Muy bien. Y en cuestión, son participaciones espontáneas en lo cual tú vas narrando y van pasando, digamos, como el tiempo, ¿no? Exactamente, bueno, se unifica con los demás compañeros. En lo que yo voy narrando, ellos también van describiendo, ¿no? O sea, yo describo lo que va pasando y ellos pues también participan en esta situación. La verdad es una obra muy completa. Mis compañeros danzantes, mis demás compañeros actores, es una puesta en escena muy, muy, muy bonita que sí vale la pena porque te explica muchas cosas que, como te decía en un principio, a lo mejor nosotros desconocemos, pero te abre un panorama muy diferente, mucho que ver con pues sí, con los pensamientos de antes, ¿no? En la mitología, esto de los mexicas, está muy, muy padre. Muy bien. A Gaby, a ver, presenta, en lo que presentas yo aquí voy a echarme un trago porque ya tengo sed. Preséntalos, por Muy favor. bien. Nuestro siguiente invitado para que nos cuente es Edgar Infante. Acompáñanos, por favor, Edgar, para que nos cuentes un poco de qué trata tu personaje. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Josué Infante García, amigo para todos. Pues esta es mi primera experiencia en teatro. Soy compañero de aquí de nuestra amiga Gaby. Trabajamos en un proyecto social donde protegemos el medio ambiente, ¿no? El tema de los recursos naturales. Entonces, a través de eso, pues es una bonita experiencia, porque precisamente mi personaje, que es Altecutli, es una dualidad, es un dios que tiene el género masculino y también tiene el género femenino, entonces como el dios o la diosa de la tierra. O sea, eres ella en ese... Ella, inclusive. Ok.
¡Ay, pero qué idiota! Bueno, y ahí hay inclusividad, ¿no? Sí. Este dios de la tierra, en la cultura, en la mitología mexica, pues fue dividido por Quetzalcóatl y Xaltecutli, ¿no? Era un monstruo que se encontraba en el océano, y al momento de dividirlo se separó una parte fue el cielo y la otra parte es la tierra. Entonces esta es como una conexión entre los dioses y la parte, digamos, que humana, ¿no? Ok, perfecto. A ver, ¿quién más está dentro de este elenco? Preséntate, por favor, y Hola. tu personaje. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Cintia Franco. Mi personaje que voy a hacer es Ometzihuatl. Es la pareja dual de Ometecutli. Juntos pues forman Ometeotl. Ella también representa más la energía lunar. Y pues trabajo la parte de la danza. Estoy en la parte escénica. Hacemos 4 danzas durante toda la obra. Y pues contenta también de ser parte de todo este movimiento. Y bueno, parte de esto, y también haciendo esta énfasis, es de que aparte de la música, aparte de la experiencia del viaje, de ver la naturaleza, pues esta parte de la danza, ¿no? Que también es parte ritual que se tiene dentro de la parte prehispánica y las raíces de los mexicanos, ¿no? Los mexicas. Y a ver, amigo, preséntate y dime cuál es tu personaje. Buenas tardes, pues yo soy Miguel Prieto. Mi personaje es un Macehual, o sea, un hombre que a través de sus actos de merecer, pues ofrenda su danza, ¿no? Y en este proceso de exploración se enfatizan 4 momentos de la obra donde cada danza representa el conflicto o el argumento de esa escena. Entonces es la manera en la que nuestros antiguos mexicanos, a través del movimiento y gestos corporales, pues expresaban sus emociones y sentimientos a través de lo más bello que es y lo más excelso, la flor y el canto, en este caso con sus cuerpos, y representan también el movimiento tanto de los astros como de lo que sucede aquí en la tierra. Muy bien, perfecto. A ver, ¿tenemos algún más? Compañero. Por favor, preséntate y dime cuál es tu personaje. Hola, buenas tardes, mi nombre es Saúl Ríos y yo estoy apoyando con los músicos danzantes el huehuetero. Estamos haciendo alusión a la música de los abuelos. O sea, parte de la música que vamos a interpretar tiene que ver mucho con la cultura xochimilca y va enfocada hacia un rumbo o hacia una deidad. Entonces esa es nuestra labor dentro de la obra, tratar de transmitir la música pues de aquí, de nuestros antepasados. El huehuetero, ¿qué es el huehuetero? Anteriormente era el guía de la música de los danzantes, como que el que les daba la pauta o les daba la iniciación para cualquier ritual o ceremonia. Ok, perfecto. Y a ver, aquí tenemos a otro, vamos a darle un poquito el espacio para que nos platique su personaje y qué va a ser dentro de esta puesta en escena. ¿Tu nombre, por favor? Buenas tardes, hola, mi nombre es Andrés Herral de Lima. Soy originario de Xochimilco, soy Petlachil, del pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco. Ok, ¿y tu participación qué va a ser aquí? Yo soy un macehual, un merecedor. Mi casa mi cuerpo es como una casa de canto donde ofrecemos por medio de la voz, en este ritual del canto, pues toda la cuestión ritualística, ¿no? De la paz interior, y le damos el contexto a la historia que están representando mis compañeros. Ok, un macehual. Un macehual. ¿Qué es macehual? Es una persona que por medio de su acto es un merecedor de cosas, ¿no? Un ritual donde tú entregas un canto en este caso y recibes una fuente de esperanza, una fuente de poder. Ok, perfecto. O sea, tú eres el que casi brinda los chakras en este momento, sí, ¿no? En este momento. De hecho, vamos a tocar un temita que dice más o menos así. A ver.
Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Y esperar a que amanezca para comenzar la danza. Y esperar a que amanezca para comenzar la danza. Para comenzar la danza. Para comenzar la danza. Bien, bravo. Bravo, bravo. Y a ver, Gaby, por favor, cuéntame, tengo por aquí unos chavos, Sí, unos morrockers, de los más exacto. chicos. Fíjate que estamos muy orgullosos porque ellos son la primera generación de la compañía teatral infantil que formamos hace aproximadamente un año. El maestro Manuel Ruiz Loya y yo, y ellos pues son los niños que nos han estado acompañando en las obras. La verdad es que son niños pues que son de la comunidad. Te voy a presentar primero a Donovan, el más pequeño de nuestros discípulos, por decirlo así. Donovan, ¿cuántos años tienes? 8. 8. Y a ver, ¿cuál es tu participación? Mi participación es como de que... De que ¿De qué? ¿De qué? Que ya no me acuerdo. Está nervioso. Él es un murmullo de un pescador. Okay. Él va a ser una de las voces que va a interpretar las voces de la naturaleza o las voces de los chinamperos que dejaron su legado. Él va a representar a esa voz de los pescadores. Y pues es nuestro niño más pequeño, pero no por más pequeño no quiere decir que no sea un niño inteligente y un niño que se ha puesto la camiseta muy bien, ¿verdad? Y así como él, también tenemos a otro niño, otro personaje también muy importante también para nosotros, porque además él tiene muchas capacidades también. Él es acalista, practica muchos deportes, es muy inteligente, es inquieto, acalista porque practica el deporte autóctono de Acalis. Exacto, es un deporte que se practica aquí en el, digamos, en el club de remo, que está en la pista de Uribe, aquí en Cuemanco. Así es. Y entonces es uno de promesa también del deporte aparte del teatro, ¿no? Una joven promesa. ¿Cómo te llamas? Constantino David. ¿Cuántos años tienes? 12. 12. ¿Y cómo ves esta participación? ¿Tú qué vas a hacer en esa puesta en escena? Pues casi voy a ser como pues un niño pescador. Y uno que otro guión que tengo y pues ya. Okay. Pero bueno, no porque sea pequeño el guión, va a ser pequeño esa participación, al contrario es grande, ¿no? Y sobre todo, pues impulsando también en esta zona de demarcación, bueno, en la parte donde es toda la zona chinampera, todo el ecoturismo, pues parte que estas generaciones que también que vienen tengan esa tradición y cultura que lamentablemente por años se ha estado perdiendo porque, como se los comenté anteriormente, no ha sido aprovechado bien esta zona lacustre de Xochimilco porque pues tanto se ha perdido como la parte de producir hortalizas, que también estamos por ahí teniendo un proyectito, y luego les voy a mostrar lo que estamos haciendo con los chinamperos, y la otra parte de que los niños se interesen por ese tipo de cultura, porque ya muchos están con el tablet, con el celular, y pues bueno, ya ni las maquinitas, ya las desecharon, también las arcades. Así es. Pero, a ver, cuéntame un poquito más sobre el elenco que tenemos. Claro. Hay más que no están en este momento, pero... Nos falta también hablar sobre las brujas, que son una representación, las tlahuipochis y una dualidad que también tiene para iniciar, digamos, darle inicio a la vida. Ella es un personaje que pues representa a la compañera Gabriela Ruiz, que no está presente, pero que también es muy importante, y además también representa a una tlahuipochi. Asimismo, la compañera Virginia, que también representa a Cibateteo, una mujer o una bruja vampira, especialista en el alma de los niños y las almas jóvenes. Y por supuesto, aquí no debemos dejar pasar lo más importante, el personaje principal, que es Tlaloc, que está representado por el maestro Manuel Ruiz Loya, el director escénico de esta compañía. Pero antes de pasarlo con él y mencionarles, bueno, en este caso también yo represento a la hermana o la dualidad de Tlaloc, que juntos vamos a observar cómo se comportan los Xochimilcas, que es Tonacíhuatl. Porque aparte vas a estar participando en la actuación. Así es, también voy a estar participando con el personaje de Tonacíhuatl, acompañando a la hermana gemela de Tlaloc. Ok.
Y bueno, anteriormente pues ya un servidor había participado con Gaby en alguna puesta en escena. Así es. Esto para en Navidad, una antipastorela. Sí, así Pues es. por ahí les voy a dejar un link donde pues por ahí grabamos también en las Chinampas, en donde tuvimos esta puesta en escena ya para todos, más o menos para que vean cómo es una puesta en escena en las Chinampas. Lamentablemente en ese periodo estábamos en épocas pandémicas, por eso fue grabado, pero caso contrario, pues bueno, hubiera sido pues un espectáculo totalmente natural, en donde ustedes van a poder disfrutar de todo esto bello que es nuestra ciudad, que a pesar de que estamos urbanizados, pues bueno, también todavía tenemos zonas naturales y que eso es lo que tenemos que conservar. Algo muy importante de esta zona porque pues es la que hace la temperatura de la ciudad, ¿no? Y perdiéndose esta zona, pues lamentablemente pues va a elevarse la temperatura de la ciudad. Pero en esta cuestión, por eso también son parte de estas dualidades, de estas historias, mostrarlas para que ustedes tengan un poco más de conciencia y pues, ¿por qué no? Entreteniéndose, ¿no? Y Gaby, a ver, cuéntame ya nada más por último para que también, porque Tlaloc ya está por aquí también. Sí, ya está presente. Además, es que tocaron los instrumentos y ya los llamaron. Ya los llamamos a los grandes señores. Va a haber, bueno, el punto de salida como tal ya es la salida de Mixmani. Pero va a haber algo de alimentos dentro de, tienen que traer sus alimentos. Pues miren, puede ser opcional, puede traer la familia, puede traer su comida, o bien aquí también va a haber consumo para que ustedes también pues apoyar también a la economía local. Va a haber gente que pues venda antojitos mexicanos, pues cualquier antojito que ustedes tengan lo van a poder adquirir en el lago o aquí mismo en Mixmani, o bien si su opción es traer sus propios alimentos, adelante, es libre, no tenemos esa restricción. Nada más lo único que sí les pedimos es que vengan abrigados, que traigan sus repelentes para mosquitos, porque ahorita sí ya andan rudos, y pues esperemos que Tlaloc nos deje trabajar en estos días, pero no queremos cerrar sin antes nos dé el mensaje principal, Tlaloc, el personaje que estamos ahorita pues de alguna manera invocando. Por favor, el maestro Manuel, le pido que si nos puede tomar la palabra para que nos platique un poco de su personaje. A ver, por favor. Aparte de director, también actor. Bueno, en esta ocasión, digo, es algo que no se debería de hacer, ¿no? Pero debido a las circunstancias, un director nunca debe de ser actor por ciertas obviedades. Pero bueno, en este caso mi participación no es muy grande, simplemente es presencial. Y pues es nada más para hacer conciencia de que realmente hay que cuidar y renacer y volver a nuestras tradiciones y provocar que los xochimilcas hagan algo para que sus flores y sus chinampas vuelvan a florecer y esta tradición no se pierda. Muy bien. Entonces, si tu participación va a ser momentánea, vete para allá, amigo, porque ya está lloviendo, gracias. Pero yo estaba escuchando hace un rato una historia de que hubo uno del grupo que estuvo participando para la producción de Black Panther. Sí, el maestro Ramiro musicalizó estuvo participando. A ver, cuéntame un poquito de esa participación, por favor. Pues no sé si es suerte, es destino. Tengo 32 años trabajando con el uso de los instrumentos del México prehispánico, y esta vez para esta producción de Marvel y Walt Disney pues fui convocado, ¿no? Entre algunos otros mexicanos que pues ejecutan otros géneros musicales como son jarocho, marimbas, y otro compañero, un compañero maestro tribu, Alejandro Méndez, y un servidor, fuimos elegidos para ser partícipes de la pista sonora de Black Panther, y a mí me dio mucho gusto porque lejos del ego personal, pues la potencialidad que ocupan estas producciones, pues eso es el logro para el uso de los instrumentos prehispánicos, ¿no? Porque si bien han estado pues ciertamente medio ocultos, con este tipo de producciones pues se hace una producción tan grande que tienen una difusión masiva, ¿no? Esa es la parte, yo creo que el logro máximo que se logra con este tipo de participaciones, ¿no? ¿Cómo se llama el tema para que lo escuchen? Hay muchos, o sea, del a lo largo de la película hay muchas participaciones
participaciones mías, pero sobre todo en los caracoles que juegan ahí, eso es su servidor. Ok. Ajá. Pues bueno, Gaby, nuevamente ya para despedirnos, dinos nuevamente dónde se van a ubicar, horarios y días, por favor. Muy bien, vamos a embarcar aquí en el Centro Ecoturístico Mixmani a las 6:30 de la tarde, tienen que estar presentes aquí. A las 7 comienza la obra, bueno, más tardar 6:30 porque a las 7 empieza la obra, más o menos es una media hora de trayecto y dura aproximadamente una hora. Las fechas son 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril. Recuerden, este viernes 14 es 2x1. Búsquenos en la página o bien al 55 51 97 66 40. Ahí ¿Y las estamos. redes sociales nuevamente? Redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook como Tlaloc Entre Mitos y Leyendas. Muy bien. Perfecto, entonces ahí búsquenlo en las redes sociales, vamos a dejar los links en la parte de abajo y de todos modos, porque a mí si me buscan me encuentran, no, ya me enojé, perdón. Ya está empezando a llover y yo me derrito con eso. Pues muchas gracias, ahora sí que felicidades a todo el elenco y mucha mierda a todos. Gracias, Ángel, te esperamos. Si nos puedes ir a acompañar en la representación, nos daría mucho gusto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Además eres parte de gabinete, siempre vas a ser parte de gabinete. Gracias. Y bueno, ahora sí, los invito, los dejo toda la información en la parte de abajo, todos los links, algunas redes sociales también del elenco y pues parte de lo que es la puesta en escena. Y ya saben, si van a venir a esta zona, ya lo dijo, si tienen hambre, pueden venirse a traer su comida o va a haber pues, también comida aquí dentro de la puesta en escena. Los tips que estaba mencionando Gaby, muy importante es repelente de mosquitos porque pues sí pican fuerte y dejan muchas ronchitas. La otra es que hay dengue, ¿no? Ah, no, ¿verdad? No, esa no. ¡Ay, pero qué idiota! No, eso no, por favor. Ese comercial no. No, pero sí, traigan repelente para que no les moleste y vengan bien abrigados porque a pesar de que ha estado haciendo mucho calor, ya en la nochecita de repente es muy fresco y más en la parte lacustre hace más frío. Entonces tráiganse también, vénganse bien arropados y no me queda más de que decirle morrockers que se suscriban y dejar basura. Ah, sí, la basura, por favor, si vienen a cualquier cuestión, a echar el trago, a venir a comer, a dar la vuelta, no dejen basura, llévensela o pues esperemos que también por ahí haya algún bote y ahí tiren la basura, pero no la dejen en los canales, no la dejen ahora sí que en el piso tirado, ¿no? ¿Algún mensaje adicional, Gaby? Sí, también quería mencionarles, perdón que se me haya pasado por completo, la compañera Miriam Torres también nos acompaña. Ella va a emitir un canto muy hermoso en náhuatl, también es otra de las plus que tenemos. Ese canto pues es un canto dolido a la pérdida de un bebé, entonces le va a dar, ese canto le va a dar como que el sincretismo que se requiere o que normalmente tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que en algún momento tuvimos la creencia de que nuestras deidades eran o nuestra filosofía de vida y después vinieron los españoles y nos conquistaron y nos dejaron estas ideas de cómo honrar o cómo venerar a nuestros muertos. En este sentido nosotros seguimos creyendo que la muerte no es nada más quedarse ahí y ya y dejarnos depositados en una urna, sino que la muerte es un renacer y al momento de que nosotros morimos nos sembramos y volvemos otra vez a tener este ciclo de vida a través de lo que renace. Entonces Miriam va a tener esa participación y era importante mencionarlo. Ok, muy bien. Pues ¿alguien más que quiera dar algún mensaje? ¿No? Bueno. Nada más que nos visiten. Que nos visiten, por favor. Y pues consuman cultura. Apoyen el teatro, apoyen las puestas en escena culturales. Y síganos en las redes, como dicen. Sí, síganos en las redes, es Tlaloc Entre Mitos y Chinampas. Muy bien, perfecto. Pues bueno, ya lo escucharon, como les estaba comentando en la parte de abajo, dejo toda la información, todos los links. Soy Ángel 0X0 con número y estamos en contacto. Me despido y les deseo suerte, brutos.